La bienvenida a nuestro primer invitado, consultor económico Juan Pablo Jaramillo. Bienvenido, amigo. Gracias, Nelson, por la invitación. Te comento que mi madre es fan de tu programa, le encantan tus satíricos. Ay, qué chévere, qué chévere. Ya estamos trabajando en el satírico de esta semana, que precisamente va a hablar de todo este problema que está pasando en la Asamblea Nacional, con lo que ocurre de la ley de inversiones y todo eso. Y precisamente, Juan Pablo, es lo que quería consultarte. Primero, mandarle un saludo a tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Cristina, Un saludo para mi amiga Cristina. ¿Cristina? Para que pueda pues saludarnos. Y bueno, y gracias por estar viendo el programa. Ahora acá su hijo con nosotros. De pronto está viendo ahí tu mamá ahorita, ¿no? sí, sí, de seguro. A ver, Juan Pablo, hablemos de la ley de inversiones. Fue rechazada, ¿verdad? Pero Lasso dice que la va a volver a enviar. ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe con los cambios que, no sabemos, vaya a dar el presidente? Yo creo que el problema de la ley era que no solo trataba de inversiones, o ¿Ya? sea, tenía un nombre atractivo, se decía inversiones, se vendió el tema de las asociaciones público-privadas, que yo recalco, ese no era el problema, porque las asociaciones público y privadas en realidad existen desde el 2015, existen varias formas en la legislación ecuatoriana de delegar temas que son Ay, 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 públicos al ay. privado. Es decir, o sea, siempre hemos tenido, por ejemplo, las carreteras concesionadas en el Guayas, o tenemos, por ejemplo, el puerto de Pozorja, tenemos, por ejemplo, el puerto en Puerto Bolívar, O que sea, eran no es asociaciones una cosa público y nueva, ¿no? privadas. Es algo que ya ha Eso es existido. algo que ya existía, no es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Ya. Entonces, ese no era el problema de la ley. El problema de la ley es que, como toda ley, pues se la hizo con un nombre bonito y no se contó, digamos, del lado oscuro de la ley, que yo considero que el lado oscuro de la ley es que esta era una ley para la banca. ¿Por qué? Porque era una ley que reformaba más de 18 cuerpos legales, entre esos el Código Monetario y Financiero. Y ahí es donde se ocultaba realmente la intención de Lazo de hacer una ley que beneficiaba, digamos, a sus intereses personales y bancarios. ¿Cómo se configura esto? ¿Cómo saber, para quienes de pronto, igual que yo y algunas personas también se terminan un poco enredando, ¿no? Porque tú dices, de pronto sí tienen una cosa escondida que es muy, muy poco perceptible para quien no tiene el ojo entrenado o sabe de estas cosas. Entonces, pero tú como eres realmente experto en estos temas, ¿dónde estaba la trampa? ¿Cómo se configura o se configuraría el beneficio a la banca en esta ley? En Bueno, de esta varias posible formas. ley, ¿no? Sí, de varias formas. Como te decía, esta ley tenía tres libros. El libro uno, que trataba de las acciones público-privadas. El libro 2, que trataba de la transformación digital. En realidad eran solo 5 artículos. Y el libro 3, que reformaba 18 cuerpos legales. Entre esos, el Código Monetario y Financiero. Y aquí había una serie de reformas que lo que hacían es desregularizar el sistema bancario Ya. y darle prebendas prácticamente a la banca. Entre esas, por ejemplo, tú sabrás que hace unos pocos meses, en realidad, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una ley que lo que hacía es defender los derechos de los usuarios de la banca para que no existan cobros indebidos o para que no existan estafas cibernéticas y que haga, digamos, a los bancos responsables por estos sucesos, ¿no? Esos artículos, por ejemplo, que son atribuciones que tenía la superintendencia de bancos, simplemente se eliminaban en este nuevo cuerpo legal. Ok. Eso por darte un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, se eliminaba la potestad que tiene la superintendencia de bancos de pedir información sobre quiénes son los accionistas de la banca. Es decir, no hubiésemos sabido quiénes son los propietarios de la banca y con eso, digamos, estaría ocultando una información que hoy existe. Asimismo, existía, digamos, algo que yo lo considero lo más perjudicial y es el hecho de cambiar el umbral por el cual se les permite, digamos, a los accionistas mayoritarios de la banca invertir en otras empresas, es decir, invertir, no sé, en empresas agrícolas, invertir en empresas de comercio, en empresas de servicios. Hoy un accionista mayoritario de la banca puede invertir solo hasta el 6%, puede tener más bien dicho hasta el 6% de participación en cualquier otra empresa. Lo que estaban haciendo es cambiar este umbral hasta el 25%. Y esto es complicado porque esto genera conflictos de intereses, porque el día de mañana alguien que es dueño de un banco, pero que también es dueño, no sé, de una florícola, de una camaronera, de un supermercado,
lo que va a hacer es utilizar ese banco, es decir, el dinero de los cuentaahorristas, para fondear, digamos, a sus otras empresas y darles crédito muchísimo más barato. Entonces se generan elementos de competencia desleal. Eso es lo que te iba a preguntar, la competencia desleal, ¿no? Porque al final del camino, dejando esta puerta abierta, hacemos que el banco, que tiene todos los recursos a disposición, ¿verdad? Pueda decir, bueno, hoy voy a ser cineasta, hoy voy a financiar una empresa camaronera y voy a empezar a hacer varias empresas. ¿Y a dónde queda el crecimiento del ecuatoriano? Es decir, a alguien como tú, como yo, como cualquier ciudadano que de pronto tiene la ilusión de ponerse una productora de cine, ¿verdad? Se ve colgado o se ve coartado porque el banco puede decir, o el dueño del banco, no, pues yo puedo ponerla y la puedo autofinanciar. Esto es perjudicial. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque ya tenemos antecedentes de lo que ocurrió y de lo que generó la crisis, ¿verdad? Por allá, en el 99. Sí, correcto. De hecho, este es el mismo marco legal que se aprobó en los años 90, en el año 94, con esa famosa ley de instituciones financieras, que lo que hacía es desregularizar el sistema bancario y daba paso justamente a este elemento, que pueden existir créditos vinculados, es decir, que se utilicen los depósitos de los cuentaahorristas, porque hay que aclarar que un banco no opera con capital propio, un banco opera con dinero de los cuentaahorristas, para financiar sus propios negocios, es decir, para financiar negocios asociados a los mismos banqueros. Y de esta forma el banquero deja de ser banquero y se constituye, digamos, en un elemento que tiene incidencia sobre toda la economía real, generando esta competencia desleal, ¿no? Un monopolio Si podría es ser, que, ¿no? sí, oligopolios, monopolios. De hecho, por ejemplo, esta ley también reformaba la ley de control de poder del mercado. ¿Ya? Justamente el hecho de saber cómo es que debemos determinar cuándo existe un monopolio, un oligopolio, se alteraba en esta ley. Hoy, por ejemplo, digamos, existen unos parámetros claros que te dicen, bueno, cuando en un mercado dos empresas o tres empresas tienen más allá de una cuota del mercado, se entiende que ahí hay cierto poder de mercado y se entiende, digamos, que se tienen que tomar acciones para que eso no ocurra. Esta ley, digamos, eliminaba también esos elementos o los modificaba, hacía que ya no se mida, por ejemplo, en función de este porcentaje o cuota del mercado, sino que se vaya a medir en función de un número de salarios mínimos a determinar en un reglamento. Es decir, claramente esta ley lo que buscaba es beneficiar a los grandes negocios, a los monopolios, a los oligopolios, a los monopsonios, y eso simplemente concentra la riqueza, eso no genera mayor atracción de inversiones. Era más bien, digamos, contrario al espíritu de la ley. Hay que tomar en cuenta una cosa, mis queridos amigos que están escuchándonos. No es que sea malo que la gente invierta, lo malo es cuando tienes dinero que no termina siendo tuyo, que al final también es real, de que el banco termina prestando, invirtiendo, porque así se reactiva. Pero el problema es cuando viene del mismo personaje, ¿verdad? Impidiendo que los demás tengan esa oportunidad. Y otra cosa que vale la pena aclarar, Juan Pablo, de pronto ahí nos puedes colaborar, es esta sensación de creer que todas las cosas son por uno mismo. Es decir, el banco no puede regularse porque es que el banco genera. No, el banco tiene plata de usted, de nosotros. O sea, el día en que no haya o no exista depósitos, el banco se acaba, cierra, no puede operar. Y así todo, Juan Pablo, todo. Es decir, a mí me da coraje cuando escucho a personas que dicen, no, es que yo solito hago, yo solito forjo, yo solito crezco. No, utilizas la carretera del Estado, utilizas los beneficios del Estado, utilizas y necesitas a la gente que compra tu producto, si es que vendes lo que sea. O sea, ese concepto tan erróneo de yo solito nomás hago todo, es un error, Juan Pablo. Sí, es un error. De hecho, no tiene ningún asidero, digamos, económico. El mercado existe porque el Estado permite que exista el mercado. Es decir, más bien dicho, con un Estado fuerte es que se crean los mercados. El Estado, por ejemplo, permite que exista el derecho a la propiedad privada, respeta el derecho a la propiedad privada, ejerce, digamos, ese beneficio para que todos podamos acceder a la propiedad privada, para que todos podamos acceder al mercado. Entonces, el Estado es quien tiene que garantizar, digamos, el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos. Así es. Eso es totalmente Leyes para regular, digamos, el buen